Estamos acá. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Bendecimos también la vida de las personas que nos sintonizan a través de Facebook. A los hermanos, hermanas, reciban un cordial saludo de este su servidor y de la Iglesia Interamericana Casa de Paz. Espero bendecir su vida en los próximos minutos a través de la bendita y poderosa palabra del Señor. Así que, mis amados hermanos, el texto a estudiar en el día de hoy es Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Y vamos a hablar acerca del cuidado integral del creyente. Es importante el cuidado que nosotros debemos tener como creyentes. Leo para todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cierra allí tus ojos por un momento y vamos a orar para que Dios nos dé entendimiento, ilumine, Señor, y podamos que esa palabra toque nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente. Dios y Padre amado, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das, que tú nos regalas, Señor, de poder estar en este lugar reunidos, bendito Dios. Gracias, bendito Rey, porque si estamos aquí o si estamos escuchando esta palabra, Señor, es por tu misericordia, por tu compasión y por tu amor para con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, obre en nuestras vidas de una manera poderosa y milagrosa, Señor. Y trae sobre nosotros, Señor, edificación, exhortación y consuelo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tener cuidado de uno mismo es relevante en la fe cristiana. Y vamos a hablar acerca de el cuidado integral del creyente. Y por eso tener cuidado de uno mismo es relevante en la fe cristiana o en la vida cristiana. Porque cuidar de nuestras vidas en todas nuestras áreas se hace importante, es indispensable. Cuidar nuestras áreas laboral, nuestra área espiritual, nuestra área social, nuestra área personal, nuestras áreas ministerial es importante. ¿Por qué? Porque uno ve personas que son muy buenos en su área espiritual, pero en su área familiar son pésimos, son malos esposos, son pésimos padres. Pero también hay personas que son muy buenas en su área laboral, son muy madrugadores, trabajadores, son personas que proveen, pero son personas que han descuidado su área espiritual. No van, ya no se congregan, ya son personas que no van a la iglesia, son personas que no leen la Biblia, son personas que ya no ayunan, son personas que se les dice acerca de una actividad en la iglesia y no van. O sea que son muy buenos en una área, pero en otra área la han descuidado totalmente. Y el Señor nos está llamando aquí a decir, a tener cuidado de nosotros mismos. Y ese cuidado de nosotros mismos es un cuidado de manera integral. ¿Cómo así? En todas las áreas de nuestra vida tenemos que estar cuidados de nosotros mismos, mis amados hermanos. Y cuidar de nosotros mismos es reconocer, mis amados hermanos, que como creyentes tenemos la responsabilidad primeramente con nosotros de cuidarnos, es de atender primeramente nuestras propia responsabilidad. Es entender, mis amados hermanos, que como creyentes tenemos la responsabilidad primeramente de atender nuestra propia vida. Y solo cuando estamos nosotros fortalecidos y solo cuando nosotros verdaderamente estamos bien cuidados y fortalecidos en el Señor y centrados en la palabra del Señor, entonces así podremos ayudar a muchas personas. Así nosotros podemos fortalecer a otras personas para que esas personas sigan adelante. No sé si me están entendiendo allí, ¿sí?
porque una persona que está emocionalmente quebrada, porque una persona que espiritualmente está apagada, porque una persona que humanamente o físicamente está agotada, difícilmente esa persona podrá seguir y servir al Señor y a otras personas con gozo y con alegría. No va a fluir la presencia del Señor verdaderamente con poder y con autoridad, porque esa persona ha descuidado unas áreas de su vida, ha sido negligente en su vida, y por ese descuido que esa persona tiene, verdaderamente no está dando su máximo potencial, podemos decirlo, no está dando su 100%. Y déjenme decirle, mis amados hermanos, que cuidar de nosotros mismos, cuidar de nosotros personalmente, no debe verse como un acto de egoísmo, no debe verse como un acto de soberbia y de arrogancia, no debe verse así. Debe verse como un acto de mayordomía responsable, de que nosotros somos mayordomos de nuestra propia vida. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos responsables, que nosotros somos administradores de nuestra vida, de toda nuestra vida, no solamente en una área. Porque yo he visto personas que ayunan mucho, yo he visto personas que son espiritualmente, demuestran que verdaderamente buscan del Señor, pero tienen su familia descuidada, tienen a su esposa descuidada, no comparte con sus hijos, no salen con sus hijos de paseo. Son personas que han descuidado esa área familiar. Y el Señor nos dice que nosotros tenemos que cuidarnos de manera integral en todas nuestras áreas, no una y otra sí, porque entonces es como si estuviéramos andando como cojos, ¿verdad? Como que no estamos siendo 100% cuidados. Entonces no es un acto de arrogancia, no es un acto de egoísmo ni de soberbia, es un acto de mayordomía, es un acto de amor por nosotros mismos, porque cuando nosotros nos cuidamos, nosotros podemos darle a otros lo que nosotros ya tenemos. De resto no podemos hacerlo. Por más que usted quiera, no puede hacerlo. No puede. Si una persona no está en su vida espiritual llena, si una persona no está bien en su vida espiritual, usted no podrá. O sea, hay una barrera en usted para que usted pueda hablarle a otros del Señor, para que usted pueda animarle, porque antes usted es la que necesita que le animen y que le vengan y que le apupachen y que le consientan para poder estar en la iglesia. Entonces es un acto de administración, de mayordomía, y eso incluye, mis amados, el descanso, la oración, la comunión con los hermanos de la iglesia, una buena alimentación, el tiempo en la familia, la salud física, las emociones, el tiempo a solas con Dios. Es importante cuidarnos como creyentes. Es importante nosotros cuidarnos como cristianos, como personas que hemos conocido del Señor, pero de manera integral. Así que cuidarnos es preparar el terreno para que el Espíritu Santo obre en nosotros con poder y con fuerza, y para que el poder del Espíritu Santo obre en nuestras vidas con libertad, con amor, y así poder servir a los demás con pasión, con alegría, con bondad, con sabiduría y con poder. Solo cuando nosotros nos hemos cuidado, solo cuando nosotros estamos siendo buenos administradores con nosotros mismos. Gloria al Señor. ¿Estás siendo responsable en tu cuidado personal y espiritual? ¿Estás siendo responsable en tu cuidado integral como creyente? O usted dice, mire pastor, yo creo que no. Yo creo que yo he descuidado ciertas cosas en mi vida. Entonces Dios le está diciendo en esta hora, no solamente esa área, sino que todas las áreas de nuestra vida deben cuidarse.
Inclusive yo he visto personas que se afanan más por otros para que vengan al Señor que ellas mismas. Y descuidan de orar. No es usted la que primero debe orar. Es usted primero la que debe motivar. Y no estar detrás de personas. No, eso lo hace cuando nosotros ya nos hemos fortalecido y cuidado en el Señor. Porque muchos, por haber descuidado su área espiritual, ahora han tenido un fracaso. Ahora están caídos. Ahora se sienten derrotados. Ahora están apartados. Por eso el Señor nos dice cuidarnos primeramente, porque Dios nos llama a vivir una vida equilibrada y una vida saludable, donde nuestra alma, cuerpo, espíritu y mente estén alineados a la voluntad del Señor. ¿Sí? Porque pensamos que Dios nos manda a que nosotros tengamos un cuidado integral de nosotros mismos. Y a menudo la gente se enfoca tanto en servir a otros, y no está malo, servir a otras personas. Hay personas que se enfocan tanto en cumplir en su trabajo, en las metas, con los objetivos de la empresa. Y creo que claro, no está mal. Y personas que se demandan mucho en su día a día, pero que se olvidan de cuidarse ellos mismos. Pero que se olvidan de que obedecer al Señor en cuidarse uno mismo es importante. Y por eso hay personas que se demandan tanto que llega un momento donde las personas ya no dan más, ya no pueden más, ya no aguantan más. Son un síntoma que se llama, bueno, no sé si lo voy a pronunciar, el burnout, algo así, que es cuando una persona ya siente tanta fatiga que esa persona ya no puede más. Es como cuando esos carritos viejos o un carro le dan tanto palo y llega el carro donde ya se funde el carro, porque ya no tiene aceite, porque ya dice, ya no ando más, ya no puedo más. Así le pasa al creyente si se descuida a sí mismo. Y por eso Dios nos manda a cuidarnos. Por eso Dios nos manda a nosotros mirar para nosotros mismos. Porque a veces atendemos a muchas personas. Y a veces atendemos a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros amigos, a nuestros hijos. Y nos estamos descuidando a nosotros mismos. No nos estamos fortaleciendo a nosotros mismos. Que deberíamos ser los primeros que deberíamos fortalecernos, porque deberíamos ser los primeros de que nosotros deberíamos cuidarnos. Y como les dije, no es un acto de egoísmo, es un acto de mayordomía, es un acto que debe verse como buenos administradores de nuestra propia vida. Por eso el Señor nos llama a vivir como creyentes de manera integral. Pongámosle. Por eso el Señor dice que descansar lo necesario hace parte del cuidado personal, sí, que nosotros como creyentes debemos tener, porque hay personas que son de domingo a domingo que trabajan, sí, y son personas que laboralmente son personas amantes al trabajo. El trabajo no está mal, es bueno. Pero es que la palabra del Señor también nos dice que debemos tener un tiempo para descansar. Debemos tener un tiempo para nosotros descansar. Eso es lo que dice la palabra allí en Éxodo, capítulo 34, versículo 21. Donde el Señor le habla a Moisés y le dice a Moisés, mire, dígale al pueblo que debe descansar. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada, en la siega, descansarás. Dios le está diciendo, dile a mi pueblo, yo sé que usted es un pueblo activo, le gusta laborar y está bien trabajar, pero tampoco todo puede ser trabajo. Tenemos que tener un tiempo donde podamos descansar para venir a la presencia del Señor. Tenemos que tener un tiempo para descansar, para nosotros meditar en familia, para compartir con amigos, para establecer relaciones con personas que quizás
no hemos hablado de hace días. Para poder ir a la iglesia a adorar al Señor, hay personas que no vienen a la iglesia porque de domingo a domingo están trabajando y creen en el Señor y dicen, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo? Porque no descansan, porque son personas que mantienen activamente, y el Señor dice, no, hay que tener un tiempo para ti mismo, porque puede pasar como los carros que de tanto trabajar llegan a un momento donde se funden, y son personas que ya después quedan con un problema ellos. Por eso el descansar es importante. Y dice aún, en la arada, ¿cómo así? En el momento donde están removiendo la tierra para poder establecer, para poder echar la semilla en el terreno. Aún en el momento de la siega, donde van a recoger el fruto, aún Dios dice, van a descansar ese día, no van a trabajar. Yo sé que es importante que ustedes los hagan, pero dependan de mí, porque yo los voy a sostener, porque yo soy el que les voy a ayudar. Así que debemos ver, mis amados hermanos, que el mandato divino al descanso para nosotros es importante. Aunque lógico, ya estamos descansando, no en un día, sino que nuestro descanso está en Jesús. Pero aquí debemos ser nosotros sabios y decir, yo no puedo estar trabajando de domingo a domingo siempre y voy a descuidar a mi esposa. Porque allá al vecino, si yo no le digo cosas bonitas, ese sí la saluda, ese sí le dice, ese sí le habla cositas bonitas, ese sí le dice feliz día de la madre. Entonces es importante descansar para poder invitar a nuestras parejas a comer un helado, ¿sí? A poder salir a comer cono al parque, no sé, alguna cosa, pero hay que hacerlo. Por eso es importante descansar. Así que no solamente debe verse como un acto divino, como un mandato de Dios, sino como una necesidad física que nosotros como seres humanos la necesitamos para poder recuperarnos del día a día, para poder coger fuerzas y poder emprender la semana de una forma más positiva y más fuerte. Así que Dios nos sugiere descansar, lo ordena. Nos dice hay que hacerlo, no solo nos dice mire usted ya, no, lo ordena, descansen, tengan momentos de descanso, deben cuidarse de esas fatigas musculares, personas que trabajan tanto, que han trabajado tanto, pero que ya por demandarse tanto en la juventud ya no pueden. Ya han sufrido de la columna, de las piernas, de cuántas enfermedades, porque en su juventud no entendieron que nosotros aún desde temprana edad debemos que cuidarnos de manera integral. Y ya son personas que no dan más, no pueden. Este mandamiento, mis amados, no solamente cuida el bienestar del ser humano, ya que descansar también protege a las personas de ese agotamiento físico, de ese agotamiento muscular, sino que también nos recuerda de que Dios es nuestro proveedor, de que también nosotros tenemos que tener tiempos a solas con el Señor, en adoración, en servicio, fortalecer nuestras vidas con los creyentes, con los hermanos de la fe, con nuestras familias. Jesús es el ejemplo de autocuidado. Vamos a ir allí a la escritura. En Marcos capítulo 1, 35, Lucas 5, 16 y Mateo 14, 23. Vemos que Jesús fue un ejemplo de servicio. Y voy a leer Lucas 5, 16, donde dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. ¿Quién? Jesús. Y uno decía, pero Jesús, apartarse a lugares desiertos y oraba, pero ¿por qué? Si era Dios, si era el Señor. Y en Marcos capítulo 1, 35 dice, levantándose muy de mañana y aún siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí que oraba. Jesús tenía cuidado de qué? De su vida espiritual.
Jesús se autocuidaba en su vida espiritual, ya que antes de enfrentar el día, antes de él ir a ministrar a otros, antes de ir a enseñar la palabra de Dios a otros, él buscaba al Padre en oración, amén, en ruego. Jesús tenía un ministerio que profundamente exigente, un ministerio que demandaba bastante tiempo, bastante de preparación, y Jesús no podía salir así como si nada. No, Jesús por eso fortalecía su relación, su cuidado espiritual, su comunión con el Padre antes de ir a ministrar a otros, antes de ir a enseñar a otros, porque su ministerio era fuerte, era grande, porque su ministerio demandaba. Multitudes lo seguían, sanaba enfermos, enseñaba constantemente la palabra de Dios y enfrentaba grande oposición por el pueblo y por los líderes religiosos. Imagínense Jesús salir así. Él tenía que fortalecerse primero, ¿sí? Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo, que nosotros cuidemos nuestra vida espiritual. Ya hemos hablado del descanso, que es importante descansar, pero también ahora hablemos acerca de nuestra vida espiritual, lo importante que es nosotros fortalecer, cuidar nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Señor. Imagínense, y por eso el Señor, no es que el Señor lo hacía porque estoy aquí un poco desparchado y me voy a ir. No, Jesús lo hacía de manera intencional. Jesús lo hacía conscientemente. Se apartaba a lugares solitarios para orar y estar en comunión con el Padre, porque lo necesitaba, porque él sabía que su vida espiritual era importante para poder vencer la tentación que Satanás mantenía enviando hacia él, para frustrar el propósito, para que su vida espiritual se desanimara. Muchos creyentes se han apartado de la iglesia es porque algún día descuidaron su vida espiritual con el Señor. Dejaron de orar, dejaron de leer la Biblia, dejaron de estar en la intimidad con el Señor, a solas con el Señor. Tenían tiempo para otros, para los demás, para hacer visitas. Tenían tiempo para un partido de fútbol. Tenían tiempo para verse en una película. Y hay cosas que uno dice, no está mal, ¿verdad? Pero el cuidado, primero yo tengo que fortalecer mi vida espiritualmente antes de esto. Porque si no, el enemigo va a llegar y me va a encontrar con las manos atadas abajo, sin poder hacerle frente. Por eso es importante, mis amados hermanos, son cosas esenciales. La comunión con Dios son cosas esenciales, primordiales, no opcionales. Porque a veces pensamos eso, es una opción. Sí, no, debe ser esencial, debe estar en primer lugar. Porque se trata de mi cuidado espiritual primeramente. Y no solamente que Jesús lo hacía, sino que también ordena a sus discípulos ¿a qué? A descansar. También ordena a sus discípulos a orar. También ordena a sus discípulos de que hay que tener cuidado de nosotros mismos. Y vamos a un pasaje donde el ministerio de Jesús está en el tope, en el nivel grande. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto. Eso está en San Marcos capítulo 6 versículo 31. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo ¿para qué? Para comer. El ministerio de Jesús está en pleno, está popular Jesús. Todo el mundo quiere estar con Jesús, todo el mundo quiere escucharlo, quiere que Jesús haga un milagro, quiere que Jesús le haga una liberación a cierto familiar, amigo. Así que dice la Escritura que Jesús tiene que decirle, venga, vámonos de aquí, vámonos a un lugar aparte, desierto. ¿Por qué?
porque muchas personas venían a él, es tanto, no tenían tiempo para comer. Imagínense, no tenían ni aún ni tiempo para comer, porque la demanda del ministerio de Jesús era grande, era intensa. El trabajo ministerial que los discípulos estaban haciendo, y Jesús reconoce el cansancio de sus discípulos y por eso les invita a apartarse del bullicio para recuperarse, no solamente físicamente, para poder alimentarse ni comer. Yo sé que hay cosas importantes, pero a veces tenemos que parar y decir: hey, yo necesito comer, yo necesito alimentarme, esperen un momento. Hey, yo necesito orar, yo todavía no puedo, más adelante yo voy a primero fortalecer mi oración con Dios. Hey, yo necesito un momento de meditación. A veces no podemos estar, quizás el pastor esté allí, el pastor esté allá, el pastor está allá. A veces los pastores necesitan un tiempo a solas con Dios. A veces los pastores también necesitan un tiempo de intimidad con el Señor, porque cuando se fortalecen y cuando ellos reciben, más fácil ellos pueden dar también, más fácil ellos pueden bendecir a otros en el Señor. Imagínense donde Jesús solamente coja a los discípulos y trabajo ministerial. Llega un momento donde los discípulos dicen: ya no aguantamos, Jesús. Ya no aguantamos, ya, como se dice, se queman, así como se queman los carros cuando no se les echa aceite, cuando es trabajo y trabajo constante y no tienen un cuidado del auto, de su motor. Así también nosotros podemos pasar eso, porque somos más frágiles que aún que una máquina. Y lo más tremendo, no tenemos así piezas que fácilmente se puedan cambiar. Somos únicos. Somos únicos. Entonces, mis amados hermanos, Jesús muestra que el descanso no es una interrupción del ministerio, sino una parte vital que necesitamos todos los creyentes, todos los hijos de Dios. Necesitamos orar, descansar y alimentarnos para poder seguir bien en el ministerio que Jesús nos ha encomendado. El descanso nos fortalece, el descanso renueva nuestras fuerzas para seguir adelante. Por eso es importante cuidarnos como creyentes de manera integral. Y aún Pablo en las Escrituras, en Primera de Timoteo, capítulo 5, 23, le da un consejo a su hijo Timoteo. Y el consejo es: mire, Timoteo, yo veo que usted está quebrantado de salud, y entonces toma esto. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23, dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes ¿qué? Enfermedades. Entonces, yo quiero decirles acá, mis amados hermanos, de que Pablo está observando de que Timoteo está sufriendo una enfermedad. Está sufriendo, dice, frecuentes enfermedades, plural, varias. Entonces le está diciendo: mire, entonces no bebas agua, sino toma un poco de vino. No está diciendo emborráchate, no tomes en exceso el vino. Está diciendo: toma un poco de vino. Y no solamente le está diciendo: mire, Timoteo, eso es falta de fe, porque usted no está orando con fe y por eso el Señor no te ha sanado. Pablo le dice a Timoteo que aunque orar es importante, no obstante, le da un consejo práctico: que la fe y la responsabilidad personal pueden ir juntas. Porque a veces oramos y pensamos: no, yo voy a pedirle al Señor que me sane. Pero entonces, no vamos al médico, no nos tomamos unas vitaminas, no nos tomamos un purgante, no nos tomamos un medicamento que nos va a ayudar. No, van dos de la mano. Yo creo que ya Pablo le había dicho: está bien, hemos orado y Dios no le ha sanado. Entonces Pablo toma un poco de vino. ¿Por qué? Porque el vino, en el tiempo del apóstol Pablo, el vino era un remedio importante de la época.
Pablo aquí no está promoviendo el abuso del vino. Pablo aquí no está diciendo, miren, tomen vino. No, él está tomando el vino como un remedio de esa época. En ese tiempo no había la ciencia que hoy tenemos. Gracias a Dios, ya tenemos medicamentos para muchas enfermedades que en ese tiempo las personas morían porque no había una vacuna, porque no había un remedio o una pastilla, una cápsula que pueda combatir esa bacteria, ese virus. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Entonces Pablo le dice, toma un poco de vino por esa frecuente enfermedad que tú tienes. A Pablo le interesa que la salud física de su discípulo. A Pablo le interesa el bienestar de Timoteo, porque entiende que un siervo debilitado físicamente no podrá servir en la obra del Señor de una forma eficaz y excelente. Porque Pablo entendía que un siervo debilitado físicamente puede estar limitado en la obra del Señor, porque el Señor nos quiere que nosotros estemos bien. Y por eso es responsabilidad de nosotros como creyentes tener un cuidado integral de nosotros. Pablo comprendía la importancia de descansar, la importancia de cuidarse, de vivir con sabiduría para sostener a los creyentes bajo un ministerio saludable, bajo un ministerio verdaderamente efectivo. Así que, mis amados hermanos, los creyentes actualmente cuidan su vida de manera espiritual, cuidan su vida a través de la oración. Podemos cuidamos nuestra vida espiritual a través de la oración, a través de la lectura constante de las Escrituras, cuando le dedicamos tiempo a congregarnos periódicamente, regularmente, para fortalecernos en Cristo, para fortalecernos unos a otros en el amor del Señor. Un creyente que no se fortalece, un creyente que no cuida su vida espiritual, entonces no ora. Usted pasan horas, pasan semanas y no ha orado. Pasan semanas, el creyente no ha leído ni un versículo de la Biblia. Pasan meses y el creyente no se ve en la iglesia, en la congregación. Entonces son creyentes que están descuidando su vida espiritual. No están cuidando su vida espiritual con el Señor. Y Dios nos pide, hey, estás descuidando tu vida, tu relación con el Señor. Y eso es peligroso. Porque un creyente debilitado espiritualmente está más fácil a que caiga a merced de los enemigos, para que caiga a merced a las tentaciones del diablo. No sé si me están entendiendo aquí, ¿sí? Por eso es importante congregarnos regularmente, porque unos a otros nos fortalecemos. Porque la iglesia es una comunidad, no es un individuo solo, no es una persona sola, no, es una comunidad de creyentes que nos une un credo, una fe. Creemos en Jesús como Señor y como Salvador, y debemos estar ahí en su iglesia. Del mismo modo, mis amados hermanos, el cuidado físico, emocional también es importante. Descansar, pasar el tiempo en familia, mantener una buena alimentación, son prácticas necesarias para preservar una buena condición integral. Porque hay personas que dejan de comer por trabajar, por cumplir con un objetivo, por cumplir con una meta. Y aunque está bueno cumplir las metas y los objetivos, pero cuando te aparezca una gastritis, ahí sí la cosa va a estar complicada. Pero cuando te desmayes por ahí sí va a estar complicada la cosa. O cuando se te suba, se te baje la presión, va a ser más complicado. Y más si estás manejando un carro o una moto, ahí sí va a ser más complicada la cosa. Por eso la alimentación también es importante, aún en el cuidado integral de las personas. Y ser negligentes con uno mismo puede llevarnos a un desgaste espiritual, físico y mental. Cuando nosotros descuidamos,
Cuando nosotros no nos afanamos por nosotros mismos, podemos sufrir muchos dolores por ser negligentes aún con nosotros mismos. Hay personas que se ocupan de otras personas y de estar pendientes de los demás. Hey, ocúpate de ti mismo primero. Ocúpate de ti primero. Déjale eso al Señor. Tú ya le dijiste, tú ya le hablaste. El Señor hará en la obra en cada uno. Pero primeramente tú. Esto no es egoísmo. Esto es administración personal que nosotros debemos hacer. Y a veces hay gente que se mata y se desvela pero si ellos no quieren, ¿qué puedes hacer tú, hombre o mujer? Cuídate de ti mismo por mantenerte fiel al Señor, por mantenerse firme en Cristo Jesús. Y hay una verdad sencilla, pero profunda. Y es que nadie puede dar lo que no tiene. Es una reflexión sencilla pero profunda. Nadie puede dar lo que no tiene. Si no tienes amor, no puedes dar amor. Si no tienes paz, difícilmente podrás transmitirles a otros esa paz porque tú no la tienes. Y si no tienes verdaderamente a Dios en tu corazón, si Dios no habita en tu interior, entonces, mis amados hermanos, esa persona no podrá hablar de Dios, de Él, con verdad, con autoridad, con libertad, con poder, porque Dios no está en su corazón. Dios no habita en su interior. Por eso es importante que nosotros nos llenemos de Dios, que nosotros fortalezcamos nuestros lazos con el Señor. Así que ignorar nuestras propias necesidades como creyentes no solo afecta nuestra propia vida y salud, sino también nuestra capacidad de poder servir a otros, porque no nos estamos cuidando, porque no nos estamos alimentando, porque no estamos descansando, porque nosotros nos hemos descuidado por estar preocupado de personas, de otras personas que ni se preocupan por usted, que antes hablan de usted, que antes la critican a usted, y usted detrás de ellos bregándole a ver en qué le puedo servir, en qué le puedo ayudar. Venga papito, venga hermoso, venga te quiero, venga esto, cuando ese es lo único que le da la espalda. Por eso, vuelvo y repito, no es egoísmo, es un acto de mayordomía con nosotros mismos, de cuidarnos de manera integral, de nutrirnos primeramente de la palabra de Dios, de llenarnos de Dios, de cuidar de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones, mantener una relación viva y activa con Dios. Entonces ahí de esa manera, cuando nosotros verdaderamente tenemos una relación viva, integral en todo nuestro ser, entonces podemos dar a otras personas lo que ya hemos recibido de parte de Dios. De resto no. Y hay personas que uno le dice, pero ¿qué va a dar si no tiene? Y hay personas que no hablan de Dios, hablan de morbosidad, hablan cada rato constantemente de perversidad, de sexo. Eso es lo que tienen en su corazón. Usted no le puede decir que hablen de Dios, porque lo único que tienen es eso. Nosotros debemos cuidarnos como creyentes. Así que el cuidado espiritual, personal, físico, emocional y familiar debe ser una prioridad en nuestra vida, no una opción. Debe ser primero, debe ser mi prioridad. Nosotros cuidarnos de manera integral, espiritual, personal, física, familiar, laboral, emocional, etc. Debe ser nuestra prioridad como personas, como creyentes, no una acción. No es que debe ser en nosotros esa prioridad. Ser templos del Espíritu Santo, mis amados hermanos, es un privilegio de parte de Dios. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. Es un pasaje que es muy hermoso.
1 Timoteo 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no soy vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son ¿de quién? De Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 16 al 19. Y déjenme decirle, mis amados, que ser templo del Espíritu Santo es una responsabilidad. Y esa responsabilidad es que nos invita a autocuidarnos nosotros mismos. Ser templo del Espíritu Santo significa que nuestra vida en todas sus dimensiones, lo que hemos estado hablando, espiritual, familiar, física, relacional, debe reflejar la presencia de Dios en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Por eso los creyentes deben cuidarse, cuidar su cuerpo. ¿Por qué? Porque en su cuerpo mora ¿quién? El Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces, en cada cuerpo que está aquí habita el Espíritu Santo. Y por eso Dios en su palabra nos dice: ustedes son templo del Espíritu Santo. Así que, hey, cuídense. Miren, no se coman cualquier cosa por ahí. Mire, hagan esto. Mire, es eso lo que nos está pidiendo el Señor, y ser conscientes y responsables del cuidado que nosotros debemos tener. Es eso. ¿Por qué? Porque mi cuerpo mora a Dios, porque mi cuerpo mora al Señor. Por eso los creyentes deben mantener un cuidado consciente y responsable, porque cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, es importante. Y es parte de nuestro testimonio que nosotros tenemos como creyentes o como hijos de Dios, mis amados hermanos. Estamos viviendo en una época donde todo gira como muy rápido, ¿verdad? Es un ritmo acelerado en la sociedad. Todo se quiere hacer rápido, todo quiere hacerse acelerado. Todos los jóvenes quieren todo de una, que me llegue mi esposo ya y que al otro día me case, No, y estamos viviendo en ese tiempo así como acelerado, como rápido, y a veces los creyentes entran en ese juego de la sociedad y el mundo, y descuidan áreas tan importantes de la vida, como la oración, como la lectura de la palabra, como congregarse, como pasar a tiempos con la familia, con los hijos, como jugar con sus pequeños. Por estar con el afán, la rutina, la ansiedad, por estar con el acelere de la sociedad, descuidamos detalles tan importantes y tan necesarios en nuestras vidas. Por eso, mis amados, es crucial ser conscientes de esta verdad, para poder identificar esas áreas donde nosotros estamos fallando. ¿En qué áreas estoy fallando en mi vida, en mi cuidado, en mi autocuidado integral? ¿En qué áreas? Y ser conscientes de que necesitamos una restauración, un equilibrio, una atención, una observación. Hagámonos un autoexamen y decir: oiga, sí, yo me preocupo por todos los demás, menos por mí. Yo a todos los demás inclusive dejo de comer por dárselo a ellos, en vez de comérmelo yo. Y ellos aún así no agradecen. No, pare. No podemos hacer así, porque hay personas que no agradecen, no tienen esa costumbre de agradecer. Y por más que usted haga, no te van a agradecer. Preocúpate por ti primero, de cuidarte de ti misma, de estar bien con el Señor, de que tu corazón esté sano, de que tus emociones estén sanas, de que tu intimidad con el Señor crezca y aumente. Porque cuando somos sanos y fuertes en el Señor, podemos entonces vivir plenamente el llamado de Dios. Y no solamente eso, podemos servir eficazmente a las demás personas, a cristianos o a no cristianos. Pero un descuido de nosotros puede echar a perder todo, porque no va a estar en nosotros la capacidad para poder servir. Y si lo hacemos un 40,
un 50, un 60, o hay gente que está dando el 10 o el 20%. ¿Por qué? Porque han descuidado áreas en sus vidas y por eso no pueden dar lo que no tienen. Ser templo del Espíritu Santo es un privilegio, pero también es una enorme responsabilidad de cuidado espiritual, de cuidado familiar. Ser templo del Espíritu Santo es un privilegio. Dios mora en nuestros cuerpos. Eso es. Dios mora. Y por eso cuando usted va por ahí y dice: hey, no hagas esto, Maribel. Hey, no hagas esto. Sí, no hagas. Hey, haga esto. Sí, por favor. Y dice: pero ¿quién es? Dios el que se está guiando, y déjese guiar de Dios, que eso es lo más bonito. Así tú quieras, dile: no, yo voy a obedecer a Dios, porque Dios es bueno y Dios siempre va a querer lo mejor para ti, para tu vida. El autocuidado, mis amados hermanos, es esencial para mantener una fe efectiva, una fe productiva. Aquí no se trata solo de bienestar familiar, personal, sino de ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Cuando el creyente entiende la importancia de mantenerse sano espiritualmente, familiarmente, físicamente, entonces ese creyente se posiciona para vivir una vida cristiana gloriosa, maravillosa en el Señor, y podrá servir a otros con amor. El creyente que se cuida y se fortalece del desgaste del pecado y del desánimo, sino que también ese creyente, cuando se fortalece, puede ser ese canal de bendición para muchas personas, para edificar a muchas personas, para ayudar, para que las personas conozcan del Señor. Así que por eso, mis amados hermanos, el cuidado personal no es una opción secundaria, es una prioridad en nuestras vidas. Debe ser esa prioridad que nosotros necesitamos. Solo cuando estamos llenos de Dios podemos nosotros reflejar el amor de Dios. Podemos reflejar al mundo que Cristo vive, porque nosotros lo reflejamos a Él. Muchos creyentes se han descuidado, ¿verdad? Muchos creyentes han sido negligentes en su cuidado integral, y ellos son los que han perdido. Que no nos pase a nosotros. Esa es la idea. Que nosotros aprendamos de los errores quizás que vemos en muchas personas. Por mantenerse en su acelere, en su afán, han cometido peor las cosas. Nosotros debemos cuidarnos de forma integral, porque a eso nos ha llamado el Señor. Querido amigo, querido hermano, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted delante del Señor? Reflexionemos y pidámosle al Señor que nos ayude para poder nosotros seguir adelante. Dios y Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Señor, porque tu palabra bendita y santa, Señor, habla nuestras vidas de una manera especial. Tú le dices, Señor, allí este hombre Pablo le dice a su hijo Timoteo: oh, así mismo salvarás a ti mismo, pero también a las otras personas, cuando se fortalece en el Señor. Cuando esa persona dedica tiempo para estar a solas con Dios, para cuando esa persona se dedica para mantener unas relaciones saludables. Oh Rey de Gloria, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, te lo pedimos, Señor, a cuidarnos de nosotros mismos. A veces nos preocupamos por muchas cosas laborales, familiares, personales, pero descuidamos lo más importante, el cuidado que nosotros debemos tener con nosotros mismos. Porque tú quieres hijos de Dios fortalecidos, nutridos, llenos de ti, nutridos, Señor, de tu palabra, para que puedan bendecir a otros. No podemos bendecir las vidas si no estamos siendo bendecidos por Dios, cuando le buscamos, cuando nos fortalecemos en la intimidad, en la oración. Padre, te pedimos que podamos, Señor, fortalecernos en nuestra vida espiritual.
a través de la oración. Oh Rey de Gloria, te lo pedimos, oh Cristo de poder. Y si hemos descuidado áreas en nuestras vidas, no estamos siendo esos buenos mayordomos, administradores de nuestra vida personal, te pedimos perdón. Perdónanos, pídale perdón al Señor. Si quizás no has descuidado ciertas áreas en tu vida, pídale perdón al Señor. Este es el momento para que reconozcas que quizás estás en el momento o en el estado donde que estás, es porque has descuidado tu área espiritual, has descuidado esa área familiar. Pídale perdón. Porque Dios es grande en misericordia, es compasivo. Y hay tiempo para remediar esa situación y poder caminar en dirección al Señor y al Salvador. Oh Padre, aquí está tu iglesia. Bendice a tu iglesia. Bendice a las personas que nos ven, que nos escuchan. Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Haz un milagro en sus vidas, oh Rey. Hay personas que quizás están cansadas, fatigadas, o quizás personas que se sienten defraudadas porque le entregaron todo por una amistad y descuidaron aún su propia vida, su propia familia por ellos, y lo han traicionado. Oh Rey de Gloria, levanta aquel que ha caído. Levanta, Señor Rey de Gloria. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Oh Rey de Gloria, guarda tu iglesia. Bendice a tu iglesia. Ayuda a tu iglesia a caminar de manera integral en esta vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor.